Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ahora me vais diciendo según os vayáis conectando, cómo me escucháis. Mirad hoy quién me acompaña. Superman. Espero que estéis todos bien. Hoy es, ¿qué es? Martes. Estoy hoy un poco descentrada con esto de las fiestas. Estoy un poco que no sé, estoy en ese lunes martes, como digo yo. Bueno, y vamos a tener una persona muy especial que se llama Gloria Impina. Gloria y yo compartimos varias cosas, no solamente la parte sistémica, sino que compartimos el habla francesa porque ella en concreto vive en París. Hemos compartido también maestro sistémico porque Gloria está también formada con mi queridísimo Ángel de Lope. Y bueno, hay un montón de otras casualidades, porque Gloria también trabaja la parte de liderazgo y trabaja también con temas de equipos en empresas. Y luego además en estos momentos, bueno, tiene un proyecto súper interesante, creo que ella anda por aquí. A ver, en cuanto que ella pueda conectarse, le damos acceso a la sala. Y tiene un proyecto interesante también dentro de la parte del emprendimiento, y creo que vamos a compartir, bueno, ahora que nos lo cuente ella en primera persona, creo que vamos a compartir, no sé si sabéis que esta semana se ha iniciado la semana de ICF, en la que yo también estaré el jueves 19 impartiendo un taller con una demo sobre liderazgo y cómo de qué manera el sistema en un momento dado puede influirnos, ¿no? En esa parte empresarial, en esa parte de tener éxito en el negocio. Y bueno, ahora Gloria nos contará, ¿no? El suyo, su ponencia, cuándo es, creo que es antes de la mía, y bueno, nos irá dando más detalles una vez que esté. Buenos días, buenas tardes, Casti. Yo ya estoy, o sea, eso es lo único que sí. No sé si estoy el lunes o en martes, pero sí, lo que sí que tengo claro es que estoy por la tarde. Y qué alegría veros, veo por aquí a Meli, bueno, veo un montón de gente conocida. Hoy ya os digo que Gloria y yo compartimos un montón de cosas. No sé si se está pudiendo conectar porque la he visto ya por ahí. Y a ver si la tengo por aquí. No, no tengo todavía por aquí la solicitud. Ah, Casti, que es que estás en México. Claro, perdón, perdón. Es que... Bueno, tú me entiendes, ¿no? Después del fin de semana que hemos compartido de formación, a veces, ¿no? Las neuronas se nos quedan un poco trastocadas. Ya tengo por aquí a Gloria, la voy a aceptar, ¿no? Con nosotros su visión de la parte de coaching sistémico, que ya, como os he dicho, yo he tenido el placer. Gloria ha compartido. Hola, ¿cómo Hola, estás? hola Matilde, bien, bien, ¿y tú? ¿Me oyes bien? Sí, ¿y tú me oyes? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Un placer volver a verte y además con muchísima alegría porque sé que, bueno, he dado ahí unas pequeñas pinceladas, ¿no? De todas las cosas que nos unen entre el francés, entre Ángel de Lope, el amor por el sistémico, también Gloria está formada también en PNL, en NLP, así que tenemos un montón de... tenemos, como digo yo, Dios nos cría y nosotros nos juntamos. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. Y debemos agregar también a Enrique Jurado. Ah, es verdad, es verdad. Sí, me formé con él. También compartimos a Enrique, sí. La verdad es que es increíble, ¿no? La cantidad de personas que al final estamos conectadas dentro de este, ¿no? De este mundo aprendiendo de los mismos maestros, ¿no? Al final, mira, los grandes son siempre los grandes y yo siempre digo que a mí siempre me aportan, ¿no? O sea, al final es un lujo poder trabajar con ellos, poder estar con ellos, y yo estaría toda la vida, como digo yo, siempre estaría formándome. Gloria, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa, ¿no? ¿Cómo apareció el sistémico, ¿no? Independientemente ya de con quién te hayas estado formando, eh, ¿cómo apareció el sistema? ¿Cómo apareció el sistema en tu vida? Bueno, yo creo que te tengo que agradecer a ti porque participé el año pasado en la ICF Week, la International Sí, Coaching Week, y participé a una charla contigo con una demo.
y desde ahí empezó algo a pasar en mí. Y bueno, poco a poco me di cuenta que el sistémico era lo que yo quería. Qué bueno. No he tenido conciencia, y mira que hemos compartido luego también el entrenamiento, no he tenido conciencia de que al final ese fue el arranque, ¿no? Así que de verdad que me honra, ¿no? Me honra haber causado ese impacto, y del mismo modo que, bueno, ya sabes que, sabes, para mí Ángel es una persona bien querida, al que además yo me había formado con otras personas antes también, antes de que encontrara a Ángel en mi vida, y, y es verdad que la formación, o sea, a mí la formación con él lo que me dio mucha estructura, ¿no? O sea, me ayudó muchísimo a poner, ¿no? Como muchas cosas en su sitio, ¿no? De poder, y de experiencia, ¿no? De poder trabajar con él, ¿no? Y ver cómo trabaja, bueno, cómo trabaja todo su equipo. O sea, al final para mí fue una formación dura, porque al final, si no recuerdo mal, es casi un año, vamos, yo por lo menos creo que estuve un año en todo el proceso, entre luego todas ¿no? las sesiones que hay que decir, y no sé si, bueno, por ahí no está Ángel, pero si en algún momento me ve, que eh, bueno, porque el detalle a la hora de practicar, ¿vale? Y digamos, la exigencia en ese sentido de Ángel y de su equipo, ¿no? Para que aprendamos es altísima. O sea, a mí me, me quebraba la cabeza bastante. No sé a ti. También, Que luego lo también. agradezco, ¿eh? Luego eternamente agradecida, ¿no? Como digo yo. Y pero bueno, vamos a volver a lo nuestro, Gloria. ¿Qué pasó? O sea, luego, ¿cómo de ahí, cómo has hecho el salto, ¿no? O sea, cómo estás viviendo la experiencia, ¿no? De incluir el sistémico para trabajar con líderes, para trabajar con equipos, ¿no? Toda esa parte que sabes que yo comparto también contigo, ¿no? Y que a mí por lo menos me apasiona muchísimo. Bueno, yo creo que después de ti vino Ángel, ¿verdad? Todavía estoy con él, he avanzado muchísimo, es harto trabajo, pero hay algo también que siempre me ha llamado la atención porque algunos son emprendedores y otros no. Ah, Yo he tenido la suerte de trabajar en empresas desde que bueno, soy social work, me gusta ajá. decirlo así, eh, y, eh, y bueno, siempre en empresa. Y ahí pude darme cuenta porque pude compartir con personas y yo decía, pero ¿cómo? Tienen donde clica algo que no es lo mismo que cualquier humano. Algo pasa en los emprendedores. Y ¿Qué has bueno, descubierto? ¿Qué pasa con ellos? eh, que para ellos, por ejemplo, hay unas diferencias que el hecho de que algo no les resulta no es una derrota, sino que es una experiencia. Y Ok. continúan y continúan. Y después, en mi caso, yo también soy una emprendedora, una microemprendedora, pero para ser coach y hacer coaching hay que ser emprendedor también. Sin duda, sí, hay una conexión. Es verdad que yo siempre digo que no conecto como Matilde, o sea, no conecto tanto con la parte, ¿no? Yo cuando me dicen si soy emprendedora, no, digo, no, la verdad es que yo, ¿sabes? No sé por qué, es como que no me veo reflejada, cuando en realidad sí lo soy, ¿no? O sea, en realidad trabajo para mí, en realidad tengo mi propio proyecto, soy mi propia jefa, colaboro, o sea, al final, ¿no? Tengo todas las características en un momento dado, trabajo muchísimo mi foco, el no perderlo, ¿no? En un momento dado, que yo creo es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que tienen, es muy fácil, porque, bueno, no sé si a ti te pasa eso, Gloria, pero yo tengo muchísimas distorsiones, ¿no? De personas que me contactan, que me hacen propuestas varias, entonces yo tengo siempre la sensación de que es muy fácil en un momento dado perder, ¿no? Perder el camino. Y yo creo que para poder lograr que nuestros sueños, ¿no? Se cumplan, ese foco tiene que ser siempre el mismo, ¿no? O sea, tenemos que ir en un camino muy, ¿no? Como flexible, aunque en línea recta, ¿no? ¿Qué les vas a, no? Porque tengo entendido que estás este año en el WIC, ¿no? Y bueno, ya sabes que nosotros decimos ICF, ¿no? En lugar de ICF, ¿no? Y, y que yo también voy a estar, que el otro día esa fue otra de las cosas que me dio la alegría cuando me dijiste, voy a estar en el ICF. Digo, pues yo también, yo estaré este jueves, ¿no? Por la tarde, a las 7 de la tarde.
también haciendo, bueno, un poco distinto a lo que hice el año pasado, pero también con una demo, porque creo que mi experiencia, ¿no? Dentro de la formación y todo esto, lo que me demuestra es que las personas aprenden más rápidamente, más fácilmente con esa parte de práctica. ¿Qué van a encontrar, ¿no? Y cuándo te pueden encontrar las personas en ICF? Bueno, hay dos cosas. La primera fue hoy día, hay una workshop que hemos hecho con otra colega sistémica y la hemos hecho en francés. Fue Ajá, verdaderamente muy, muy bien. Habían 20, o sea, perdón, 95 personas inscritas. qué bueno. Estaban muy contentos porque la sistémica es importante, muy importante, pero no es tan difundida. Sí, es Entonces verdad. es importante de poder compartir y mañana tenemos las dos el mismo taller, pero en español y lo hacemos mañana a las 6:30 de la tarde. Ah, ok. O sea, tu compañera también habla castellano, también es de habla hispana. Qué Ella bueno, qué es bueno. francesa y vive en España. Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, la verdad es que ¿qué es lo que más ¿no? Trabajando con el sistema, ¿no? Y trabajando, no sé si quieres llevarlo a los emprendedores o a otro tipo de trabajos, ¿no? ¿Cuál es esa parte, ¿no? Del sistémico que hace que no puedas vivirlo desde otro sitio, ¿no? Porque para mí, bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? El que me hace conectar con ello. ¿Cuál es, o sea, qué es lo que observas, ¿no? Con las personas cuando trabajas desde ahí, ¿no? Desde el pensamiento sistémico. Bueno, una de lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que yo misma he cambiado mi forma de ordenarme. Trabajando sí, trabajando con los clientes, yo me he dado cuenta que yo me he ordenado. Estoy más centrada y menos dispersa, Sí, es que, verdad. que es muy, muy interesante. Y lo que yo he observado y por qué me gusta trabajar con él, con la visión sistémica, porque me permite de analizar la situación, pero al mismo tiempo acompañar a la persona con la técnica de visualizar su situación, lo que le permite a la persona tener otra idea que no la había tenido, como que sale el eureka, lo descubrí, pero quizás no sale al tiro, sale después. Sí. Yo siempre digo que para mí el sistémico es, lo decía este fin de semana, ¿no? Que muchas veces es esa puerta, ¿no? Cuando trabajas con la imagen, en eso es muy distinto muchas veces al trabajo en PNL, que tú también conoces, y al trabajo en coaching, ¿no? Que normalmente es como que sí o sí se busca una acción, ¿no? En el mismo momento. Y en eso yo creo que el sistémico es distinto, porque a veces la acción es sencillamente es que han abierto esa puerta y yo siempre digo que yo luego, o sea, en muchas ocasiones tengo que dar seguimiento, ¿no? Luego a la persona porque el empezar a ver cuáles son los pasos a veces llega después, no es en el mismo momento en el que estás trabajando con él y eso es cierto, ¿no? Y esa parte de abrir opciones, estoy contigo, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de trabajar con figuras, ¿no? Con la parte inconsciente, es muy potente a la hora de abrir opciones a las personas, ¿no? O sea, cuando consigues dar con ese elemento que en un momento dado a veces no está siendo visto, ¿no? Por la persona en el sistema, es increíble la velocidad con la que, bueno, he tenido una experiencia este fin de semana en la clase, formando a los alumnos de este fin de semana. Suelo hacer una demo, ¿no? Y en la demo, o sea, ¿sabes? Ese momento, ¿no? En el que das con ese elemento que es el elemento fundamental que está haciendo, ¿no? Que esté todo enganchado, ¿no? Y cuando pones, ¿sabes? Cuando la persona pone ese elemento en el sistema, eh, ¿sabes? Cuando empiezan, que además lo puedes ver en sus caras, ¿no? Que de repente es como que lo he visto, ¿no? O sea, ya sé lo que está pasando, ¿no? Ya sé que estoy en una posición que no es la que me corresponde. Y esta parte de la posición es cierto, ¿no? Lo que tú dices. A mí el sistémico también me ayuda mucho a posicionarme por ese trabajo al final de resonancia, ¿no? Yo insisto que para mí es un regalo, ¿no? No sé, ¿no? Tú
sea, yo cuando trabajo con alguien en sistémico, es que también, o sea, ¿no? Esto nunca sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Porque suena así un poco, pero de alguna forma estoy trabajando también mis temas. Y entonces, ¿sabes? Estoy contigo en que efectivamente en el transcurso, al principio no era tan consciente, pero con el transcurso del tiempo me he dado cuenta que efectivamente cada vez o sea, consigo posicionarme en una, ¿sabes? En una mejor posición para mí en cada momento, ¿no? O sea, es increíble. ¿Qué les dirías a los emprendedores, ¿no? Porque o sea, para un emprendedor estar en su mejor posición es muy importante porque muchas veces puede ser clave, ¿no? Para tener ese éxito, ¿no? ¿Cómo puedes acompañarles desde ahí a los que nos estén escuchando? Mira, antes quisiera contarte que hace no mucho tiempo acompañé a una persona emprendedora de una startup Ajá. y fue tan increíble porque empezamos a trabajar y había algo que quería expresar, etcétera, pero cuando llegamos a la configuración, la persona configuró de 10. Significa que estaba en su mejor posición ahora. Entonces yo le dije, perfecto, hemos llegado al final. Y me mira y me dice, pero esto me ha dado claridad porque yo sabía que estaba bien, pero ahora me confirma que estoy muy bien. Entonces, ¿qué les diría a los emprendedores? Les diría que lo hagan. Les diría de hacerlo una vez, al menos una vez y ver, porque puede acompañarlos muy bien, en el sentido de que a veces están solos y por el hecho de ser emprendedores, a veces creemos que el hecho de ser solo emprendedores podemos todo hacer, pero en algún momento necesitamos esta claridad, no significa que nosotros vamos a encaminar a la persona, sino que ella misma se va a dar cuenta. ¿De cuál es ese? Sí, es verdad que a veces, sí, normalmente, o sea, yo que, bueno, sabes que también vengo del mundo de la empresa, ¿no? Y, o sea, yo me he dado cuenta, ¿no? Que dentro, cuando estás en el mundo de la empresa, yo nunca he tenido esa necesidad ni esa sensación, porque al final había toda una estructura eh, ¿no? que acompañaba, digamos, el propio movimiento, ¿no? Bueno, siempre se está vendiendo algo, ¿no? O sea, siempre hay un producto, ¿no? Sea el que sea. Y, y es verdad que o sea, esa es una de las mayores diferencias, ¿no? Que el emprender, ¿no? O el tener tu propio negocio tiene la gran bondad de que, bueno, de que tú te gestionas tus horarios, tus tiempos, todo esto, o sea, eso está muy bien, ¿no? Pero luego sí que es verdad que esa otra parte a mí o sea, yo he necesitado hacer todo un trabajo interno, ¿no? Para tener esa confianza, ¿no? Y ese decir, y efectivamente hacer las cosas. Yo estoy contigo, ¿no? O sea, a mí ahora mismo eh, muchas veces hago. No, no funciona. Ok, pues voy a hacer otra cosa. ¿Sabes? Ya está. ¿No? No pasa nada. ¿Sabes? Pero es verdad que cuando vienes del mundo de la empresa, o sea, ¿sabes? Es como que todo está dentro de un proceso, todo requiere no sé qué, es todo como muchísimo más lento, ¿no? Y entonces, yo por lo menos, claro, estaba muy acostumbrada a que al final siempre, independientemente de que tuviera, vamos a decir, ¿no? Una cierta libertad a la hora de, ¿no? O sea, ¿no? Tenía mi X presupuesto para X cosas, ¿no? Pero aún así siempre tenía ¿no? que pedir o digamos o comentar, ¿no? Con los líderes, ¿no? Oye, voy a hacer esto, me voy a gastar tanto, independientemente de que efectivamente o sea, nunca recibí un no por respuesta, ¿no? Pero tampoco pasaba, o sea, es decir, pero necesitaba tener, o sea, estaba dentro de todo ese engranaje, ¿no? Y cuando luego estás emprendiendo, te das cuenta, eh, a mí me costaba mucho, es como que ¿sabes? Para todo eh, voy a hacer no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenía como que necesitaba tener todo igual que lo estaba haciendo en el mundo de la empresa, ¿no? Y el emprendimiento a mí me ha enseñado a que no, de repente digo, se me ha ocurrido esto, pues voy a hacer este, ¿no? Ahora voy a inventarme este taller, ¿no?
bueno, funciona bien. Ah, no funciona, a la gente no le llama la atención. Bueno, pues hago otro. O sea, te quiero decir, me he liberado un poco en ese sentido. Yo creo que esa parte, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que tienen los startups, ¿no? El que al final ellos viven muy en esa vorágine de cambio permanente, ¿no? De prueba, error, prueba, error, prueba, error, funciona, bien, pues por aquí esto. Y estar así con permanentemente, ¿no? Y es verdad que eso es complicado para aquellas personas que venimos de otro mundo, ¿no? Que queremos hacer ese cambio, porque normalmente, bueno, el que lo tiene en la sangre no le cuesta, ¿no? Pero a los demás, para mí eso, y estoy contigo, que o sea, a mí me ayuda mucho el trabajo con el sistema, el, el poder hacer distintos escenarios, ¿no? ¿Sabes? Ok, bueno, y si me pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, y si me pongo aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué veo desde aquí? ¿Qué me estoy perdiendo desde esto? O sea, hacer todo ese juego, ¿no? A la hora de hacer un proyecto es súper, súper interesante, ¿no? ¿No te parece? Sí, Esto se lo enseñas también a a los emprendedores, este juego del trabajo sistémico para que lo puedan replicar ellos, por ejemplo. sí, 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 sí se trabaja con equipo, con el equipo del emprendedor, claro, y con él tú solo, perdón, hablé un poco en francés. No te Solo preocupes. el emprendedor, yo creo que es importante que no es solamente un acompañamiento, es como una otra mirada, una otra mirada de lo que tienes. Es una visión, por eso es la visión sistémica. Sí. Y Sí, yo como creo que tú dices, tiene, y de alguna forma, ¿no? ¿No crees que, por ejemplo, para los emprendedores, ¿no? O sea, tomar conciencia de cuáles son realmente, o sea, yo creo que efectivamente la visión sistémica te permite tomar conciencia también de tus propias habilidades, ¿no? Porque a veces no somos muy, muy conscientes, ¿no? De cuáles son nuestras fortalezas en un momento dado, realmente en qué somos buenos, ¿no? Por dónde podemos ir, ¿no? Y es verdad que o sea, ampliar la visión, ¿no? De las personas, de alguna forma les da ¿no? Una mayor apertura, ¿no? Para poder hacer las cosas desde otro sitio, ¿no? Un cambio de mentalidad a nivel del... ¿Vas a formar a emprendedores en sistémico? yo creo que yo estoy un poco, todavía no estoy ahí. Ok, Pero sí pienso que es importante ese trabajo y como tú lo has dicho al principio, formarse yo creo que no se puede acabar nunca. Es una idea de siempre estar formándose y puede ser una buena idea. sí. Pienso Bueno, es que que se me acaba de ocurrir, ¿no? Porque es verdad que la mentalidad sistémica, que al final yo cuando, o sea, sobre todo en las formaciones más largas, ¿no? O sea, pongo mucho foco en esto, ¿no? Porque es fundamental. Para poder trabajar con el sistema tienes que cambiarla, o sea, o cambias tu forma de pensar, ¿no? A poder abrir y a poder ser capaz de indagar en qué es lo que no está siendo visto, qué es lo que no está siendo tenido en cuenta. eh, y eso es muy, muy potente en muchísimos campos, ¿no? Y probablemente a un emprendedor ampliar esa visión, ¿no? Ampliar a lo que, bueno, lo que tú y yo llamamos visión o mirada sistémica, les daría un extra, ¿no? O sea, un poder tener una visión muy, muy distinta, ¿no? Para no quedarse enganchados, ¿no? En la famosa causa-efecto, ¿no? Sino poder ser capaces de ver hacia dónde me lleva este camino, que podría ser, ¿no? Que ya sabemos que no sabemos a dónde, muchas veces hacia dónde, ¿no? Nos está llevando. Gloria, a nivel personal, qué es lo que dirías, ¿no? ¿no? O sea, bueno, me has dicho que al final tu primer contacto un poco con la parte sistémica fue el taller, ¿no? O la charla que yo hice el año pasado para ICF, en el ICF Week. ¿Qué fue lo que sabes? ¿Qué fue esa parte que dijiste? Esto, ¿sabes? Esto yo necesito ampliar más, ¿no? En toda esta parte. ¿Qué fue eso que te tocó el alma? pienso que fue el hecho de poder permitir a la persona visualizar la situación.
porque al final ok. la configuración permite verdaderamente de se extrapolar y creer que uno está ahí. Y las personas y todos esos muñecos que tú usas están ahí cerca y que son verdaderamente esto que, que necesitas trabajar con las personas con las que tienes relación o esa cosa con la que estás relacionado y se hace verdad, se hace... Y esto me hizo, yo dije, yo quiero seguir investigando qué pasa. Al principio creí que era solamente comprender el proceso de la técnica, pero después me di cuenta que había que cambiar un poco tu paradigma y hay muchas cosas a aprender y comprender, porque al principio, como tú lo has dicho, uno no se da cuenta de lo que está absorbiendo, de lo que está aprendiendo. Y viene después, porque al principio me acuerdo que estando ya en la formación con Ángel de López, en un momento yo dije, no, esto no es para mí, tengo que irme, es demasiado duro. Sí, es que Y es es dura, es duro. dura. Sí, Como es el encontrarte contigo misma, no sé, es como cambia todo. Eh, y yo quería terminar. Y no era solo la única persona, éramos, yo creo, 80% de los asistentes. Pero sí, es un cambio de paradigma. Involucra, tú tienes el de clic viendo cómo esto permite ver la situación de otro ángulo, cómo te ayuda a estar más claro y a tener claridad, pero después viene el cambio profundo. sí, sí, el impacto de las sesiones, ¿no? De trabajo que uno hace con el sistema. Y es verdad, porque al final a mí no, es curioso, porque una de las cosas por las cuales a mí me apasiona, ¿no? El trabajo con el sistema es que eh, te puedes creer que no he tenido jamás eh, una sesión igual a otra. Bueno, yo sé que tú te lo puedes creer, ¿no? Sí, te creo. Y esto yo me acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿sabes? Frank, ¿te acuerdas que Frank también lo dice, ¿no? Muchas veces, que él al final se divierte, ¿no? En Frank Puselic, ¿sabes? En cuando trabaja, ¿no? Porque, porque es verdad, porque cada persona es distinta y entonces no puedes, esto no es lineal, o sea, a mí, yo entiendo que porque a mí me pasó también, ¿eh? Cuando empecé a formarme, y eso que, sabes, que yo llevo más de 10 años, ¿no? Haciendo formaciones, ¿no? Pero cuando realmente tomé la decisión de que esto fuera mi camino a nivel profesional, o sea, ya te digo que yo estaba casi, o sea, estuve casi de estos 10 años, pues a lo mejor 7, que realmente no conseguía, ¿no? Entender al 100%, ¿no? Lo que observaba. Claro, hasta que entendí que es que en realidad esto es así. O sea, que al final el sistema nos está mostrando ¿no? El incumplimiento o la incongruencia, pero lo que hay detrás es distinto en cada caso. O sea, no hay, o sea, podemos intuir que puede ir por aquí, que puede ir por allá, o sea, es verdad que desde ahí obviamente hay, bueno, hay una parte, ¿no? Que podemos intuirlo, pero es cierto que yo me sigo sorprendiendo o sea, para mí las sesiones son apasionantes, o sea, no he llegado a tener en ningún momento, porque incluso cuando las personas no hablan, ¿no? Cuando, o sea, ¿no? Porque muchas veces para los que nos están escuchando, una de las cosas que ocurre en el trabajo sistémico es que podemos trabajar sin información y en eso Ángel es un experto, ¿no? En trabajar en oculto. Y aunque no estemos 100% trabajando en oculto, muchas veces yo solo en la cara puedo ver que la persona se ha dado, o sea, a lo mejor no lo comparte conmigo, pero no, yo puedo ver cómo la persona claramente, de repente, se ha dado cuenta de lo que realmente está pasando. Y siempre es distinto, o sea, no hay, o sea, no puedo decir que haya tenido eh,
dos sesiones en las que, ¿sabes? Ha dicho, ah, este es el camino, esto va a pasar, esto no sé qué. Nunca. O sea, siempre me sorprende el sistema. O sea, siempre es como, anda, y era esto, ¿no? O sea, eh, y eso me parece increíble. O sea, me parece increíble el, la facilidad, vamos a decirlo así, con el que una persona puede avanzar trabajando con el sistema, Sí. ¿no? Comparto contigo, Matilde. Es verdad, nunca una es igual a otra y uno se sorprende. Y por eso yo creo que es importante el hecho de cuando comienzas a acompañar a alguien, estar 100% con esta persona, porque es muy importante la observación, mirar, observar. Y ahora he estado practicando la intuición, no sé si, y va más allá de la observación, y es algo que me sorprende cada día. No sé cómo llega esto de poder intuir, y, pero es algo que es un trabajo, es un paradigma y es sorprendente. Sí. Bueno, es que la intuición en el sistema es importante porque al final te puede acortarte, ¿no? Mucho el camino para trabajar con las personas. Pero ¿no crees que detrás de eso lo que hay realmente es una creencia cuando no nos fiamos de nuestras intuiciones? En mi caso era un tema de creencias, ¿eh? De creer que no podía ser posible, ¿no? Que yo estuviera, eso, intuyendo cosas que luego realmente eran así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Puede ser, sí, es verdad. ¿Qué es lo más sorprendente que te ha regalado el sistema, el trabajo con el sistema? Yo creo que me ha ayudado a comprender ah, en cuanto a dónde estoy situada, sobre todo en el tema familiar. Esto fue el Okay. primer regalo que me dio el sistema, de la visión sistémica, de saber dónde yo me posicionaba con respecto a mis padres y en mi familia de ahora con mi marido y mi hija. Es muy, muy, muy importante. Yo creo que fue sorprendente porque uno no lo cree y yo creo que una sorpresa enorme, pero sí, fue, fue lo más sorprendente de saber dónde estoy posicionada y cómo quiero posicionarme también. Mira, ayer justamente en la demo esta que te comentaba, hice trabajo en paralelo, ¿sabes? O sea, que, bueno, me encantó porque es verdad que no siempre tienes un tema en el que puedas, ¿no? Mostrar a las personas cómo se puede trabajar, ¿no? Haciendo en paralelo una situación empresarial y la situación personal, ¿no? Sin ser un tema de, de una empresa familiar, ¿vale? Que es más, ¿sabes? Tú sabes que es más estándar, ¿no? Trabajarlo desde ahí. Hicimos el trabajo con los dos sistemas en paralelo, justamente para hacer ese paralelismo que tú estás diciendo, ¿no? El que al final la posición que en un momento dado tenemos en nuestra familia de origen se replica en el resto de los sistemas, en la mayoría de los casos. Con lo cual, si no estamos ordenados en el nuestro de origen, estamos desordenados sí o sí en los otros. O sea, no es bueno, es que es así, o sea, no, ¿sabes? Es una verdad como un templo, ¿no? Y es verdad que cuando haces ese trabajo, eh, curiosamente, ¿no? Y cuando te reordenas en uno, te reordenas en el otro. ¿Eh? Y cómo de repente las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Yo creo que yo siempre, ¿no? Yo siempre digo que para mí una de las cosas más sorprendentes, ¿no? De la primera vez que trabajé con el sistema fue eso, ¿no? O sea, el que de repente los cambios que empezaron, que se iniciaron alrededor mío, eh, sencilla y llanamente porque yo cambié un poco mi posición dentro de ese entorno, ¿no? Y de repente se empezaron a desencadenar un montón de situaciones, ¿no? Como el mero hecho de ir uno a la acción, digamos, ¿no? De forma más consciente, cuando se da cuenta, cuando entiende, ¿no? Qué es lo que está pasando con esa posición
y cómo de repente todo empieza a cambiar. O sea, cómo todo tu entorno, sin que tú digas nada, que eso ya, a mí fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Pero digo, ¿de qué manera? Bueno, entiendo que es un tema de no verbal, ¿no? O sea, que de alguna forma, sin ser muy conscientes, uno toma acciones o hace, ¿no?, posiciones que hacen que los demás empiecen a cambiar también con todo este tema, ¿no? O sea, en eso, desde ahí es todo un misterio. ¿Qué podrías regalarle a los emprendedores? Algo que les, ¿no? Que les pueda dar claridad, ¿no? Esa claridad que tú decías, ¿no? Que al final ellos necesitan. Matilde, estaba pensando que quizás ya comencé con esto de la formación para los emprendedores, porque el día viernes voy a participar sola dando una conferencia sobre cómo podemos, en qué nos sirven como coach la sistémica cuando trabajamos con emprendedores, para algunas pistas. Yo creo que ya comencé con esta idea. Mm, Tú lo has, tú lo has planteado así, yo dije, pero ¿cuándo? No, es verdad, porque la mayoría son coach y emprendedores la gran parte. Entonces yo creo que ya estoy comenzando. Yo creo que comenzar así, comenzar con pequeñas, quizás no una formación como lo haces tú, pero sí comenzar con pequeñas conferencias donde la persona puede ir aprendiendo poco a poco. Yo creo que una vez, y esto lo escuché de Enrique Jurado cuando él dice, tú eres coach y tú no lo compartes, no trabajas, esto es un pecado. Y yo creo que es sí, verdad, una vez que hemos llegado a la sistémica, quizás debemos compartir, no a todo el mundo, porque todo el mundo no le interesa, pero sí proponer quizás pequeñas conferencias en Instagram, pequeñas, quizás es importante y hacerlo a los emprendedores. mm, sin duda. O sea, bueno, es cierto que yo creo que la charla que vas a hacer el viernes tiene mucho que ver con esto de, ¿no?, de cómo abrir, cómo hacer ese cambio de mentalidad en la medida de lo posible, porque es verdad que yo creo que también a los coaches, o sea, a cualquier coach o sea, hacer ese cambio de abrir, ¿no?, su pensamiento a la parte sistémica, los, bueno, yo es que no entiendo, ¿sabes? Como no entiendo el coaching sin, ¿sabes? Sin ese planteamiento, pero sí que es verdad que no necesariamente, tampoco es necesario que hagamos todos grandes formaciones. O sea, yo sabes que tampoco hago, o sea, yo no hago formaciones de un año, como hace, por ejemplo, ¿no? No sé, Ángel o Talentum, o sea, hay muchas, ¿sabes? Hay muchas personas haciendo formaciones mucho más amplias, ¿no? Estoy contigo que al final como coaches, el compartir, ¿no? El compartir lo que conocemos, lo que sabemos y de qué manera puede ayudar a otras personas, efectivamente lo comparto, ¿no? Esta parte con Enrique, de que es un pecado, ¿no? Porque al final, desde ahí se puede ayudar a muchas personas. No todo el mundo tiene que ser, eh, eso, 100% experto, pero solamente con que entienda a lo mejor algunas cosas van a cambiar mucho su paradigma y el cómo hacerlo, o sea, el cómo trabajar desde ahí. O sea, estoy convencida que el viernes seguramente muchos coaches se van a llevar grandes aprendizajes, porque al final eh, los emprendedores necesitan, o yo por lo menos así lo creo, ¿no? Muchas veces que otras personas les ayuden a mantenerse ¿no?, en ese camino, en ese, ¿sabes? En esa mentalidad, ¿no? En ese abrir opciones y en ese poder hacer un montón de cosas, ¿no? Ay, Sí, por aquí, me están hablando, se me han pasado de sabiduría y de cosas, se me han pasado los comentarios. Estoy aquí contigo, que estaban por aquí comentando con respecto creo que es la parte de no lo sé muy bien a qué se refiere Eva, que dice la falta de confianza es un tema en la propia sabiduría. Entiendo que estábamos en la parte hablando de la intuición, ¿no? De qué manera
en un momento dado no nos permitimos, ¿no? Esa intuición. Y yo siempre digo que la intuición no significa que estemos ni haciendo un juicio ni que lo demos como verdadero. Sencillamente, bueno, yo cuando tengo una intuición lo que hago es chequearlo, ¿no? Chequearlo con la persona. Mira, me resuena esto, ¿no? ¿A ti qué ocurre ¿no? En esta parte, ¿no? De ahí. Gloria, ¿qué les dirías a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar fuera, ¿no? ¿Quién es Gloria? De qué manera, quién es Gloria Coach, ¿no? ¿Quién es Gloria Impina Coach? Para que sepan, bueno, la labor que tú haces y cómo en un momento dado puedes ayudarles, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, soy, una persona que en el tema profesional me gustaría que todo el mundo pudiera evitar de pasar horas y horas dando vueltas, porque pienso que yo lo viví. Entonces, el haber vivido esto de donde estás solo con tus pensamientos y no sabes dónde vas, eh, porque ahora con el tema de la post-COVID, hay muchas personas que trabajan más libre en su casa, van menos a la empresa. Entonces, eso que tú hablabas de que el estar con todos porque la empresa hace unos años era más, ¿cómo se dice en español? Más cuadrada, no, te proponía más cosas, había más acompañamientos. Ahora las personas están más solas. Es mejor, es más conveniente por tu vida familiar y todo, pero es otro tipo y otra forma de trabajar cuando trabajábamos nosotras en empresa, donde tú tenías quizás tu oficina o la compartías con las mismas personas y todo, y ahora ya esto ha cambiado. Entonces me gustaría poder como coach acompañar a estas personas que no den vuelta, eh, porque ¿para qué perder este tiempo? Mejor que lo aprovechen. eh, Ahora, ¿cuál es mi visión? Mi visión es poder llegar al máximo de personas y es por eso que dije, no importa, porque el francés es difícil, soy chilena. Y para nosotros el acento continúa siendo todos los hispanófonos. Es difícil hablar en francés y yo dije, no importa, voy. Entonces, este, me doy la fuerza porque quiero que esto se comparta, quiero que las personas lo empiecen a conocer. Y mi visión es esa, llegar al máximo de personas porque con esto tú puedes ahorrar una cantidad de tiempo, comprender mejor y no en largos procesos de acompañamiento. Sí. Sí, bueno, ya sabes, yo no creo en los procesos largos. De hecho, mayoritariamente mis clientes tienen procesos cortos conmigo, pero yo creo que eso también forma parte del sistémico. O sea, el sistémico al final es muy potente y esto hace que los procesos sean muchísimo más eh, efectivos, vamos a decirlo así. O sea, yo creo que la toma de conciencia, ¿no? Y los cambios que se producen cuando alguien trabaja desde el punto de vista del sistema, y más aún si, bueno, si lo combinas, ¿no? Con parte de PNL, que en tu caso entiendo que también esa parte está ahí, ¿no? Esa parte de poder hacerlo, ¿no? Con las personas cuando detectas algo. Eh, es verdad que si la mayoría de las personas, esto que dices, ¿no? De ahora, con la situación que hemos vivido, ¿no? Post-COVID, ¿no? Es verdad que está saltando muchísimo las alarmas a nivel de los daños colaterales, vamos a decirlo así, las consecuencias, ¿no? De toda esta situación que hemos vivido, ¿no? Si las personas supieran, o sea, yo creo que a mí me une también eso contigo, ¿no? Si supieran lo fácil que puede ser trabajar, ¿no? Con un profesional para que les ayude en lugar de estar enganchados, ¿no? En una posición que no les beneficia, porque al final siempre hay opciones. Lo que pasa es que es verdad que uno tiene que tomar esa decisión, ¿no? De dejarse ayudar por un profesional
y no pensar que uno puede solucionar todo, ¿no? En este mundo. Así que desde ahí comparto tu visión y además eso también es una parte como muy sistémica, ¿no? El compartir ¿no? Lo que sabemos, ¿no? La experiencia que tenemos con otras personas para ayudarles. Y yo creo que ahora mismo, bueno, te auguro mucho éxito en ese sentido, Gloria, porque creo que hay muchas personas en estos momentos necesitadas de esa visión, ¿no? O sea, de ese yo puedo ayudarte y además puedo ayudarte en, eh, en procesos cortos, o sea, eh, no tienes que estar un año, ¿sabes? Porque es verdad que, bueno, yo creo que en toda mi trayectoria profesional he tenido una única persona que ha hecho un proceso de 10 sesiones. Una. No, o sea, no es mi experiencia como profesional, ¿no? O sea, 4 o 6 como mucho, pero muchas veces muchas menos. O sea, al final, porque una de las cosas, dime si a ti te ocurre lo mismo, ¿no? O sea, el sistémico, tú no lo vives como un trampolín para las personas, o sea, cuando es como que cuando ven lo que realmente pasa, empiezan a avanzar. ¿Te ocurre a ti esto mismo con tus clientes? Sí, exactamente. Ah, tienen como, ellos mismos se dan como los pasos para ir avanzando. Pues, A veces van un poco más lento, otras veces son grandes pasos, pero siempre es un camino que avanza. Y retomo lo que tú has dicho de eso de las personas, o sea, no, los procesos de acompañamiento largos. Al principio sí me tocó hacer a mí acompañamientos largos, de 10, 11, 12 sesiones, pero descubriendo la sistémica me doy cuenta que sí es importante porque hay otras técnicas, que tú puedes trabajar. Hay personas que no son quizás tan abiertas a trabajar con la configuración directamente, pero sí ahora hay un cambio. Si la persona no está tan dispuesta a trabajar, hay un análisis sistémico que yo puedo aportarle utilizando otra técnica. Entonces puedo decir que el hecho de que estoy generalmente con la sistémica eh, permite avanzar a la persona, le permite que yo la acompañe en menos tiempo. Es, sí. Ha sido mi experiencia también, ¿eh? O sea, pues te digo que es verdad que yo por eso, ¿sabes? Cuando vi que podía trabajar con la parte sistémica, ¿no? En el mundo del coaching, o sea, yo lo tuve clarísimo, o sea, lo tuve muy claro porque mi experiencia personal de mi propio proceso, ¿no? De desarrollo, trabajando con el sistema, había sido, ¿sabes? Completamente exponencial. Y esto no significa que yo no siga, o sea, yo siempre lo digo, o sea, yo sigo trabajando, sigo descubriendo cosas en mi sistema y trabajando cosas, ¿no? En un momento dado. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, yo creo que lo más llamativo, ¿vale? Vamos a decirlo así, o sea, esto ya lo tengo, lo he trabajado, ¿no? O sea, ahora son cosas que van surgiendo, ¿no? Por las circunstancias, bueno, porque la vida es cambiante, porque la vida nunca deja de sorprendernos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que el trabajo con el sistema eh, es que es muy potente. ¿Para qué? Es que no puedo, estaba intentando buscar otra palabra, ¿no? Pero es que facilita mucho el camino a las personas, ¿no? Y decías tú lo de trabajar con las configuraciones. Eh, bueno, yo no siempre utilizo figuras, ¿eh? O sea, lo que pasa es que una vez que cuando tienes ya, o sea, lo hago a veces solamente verbalmente. Cuando me encuentro con personas que digo, no tengo claro eh, no, sabes, que me vaya a aceptar, ¿no? Las figuras. Eh, pero puedes hacer, o sea, yo lo hago verbalmente, o sea, solo con la palabra, ¿vale? Por eso, sabes, que lo puedes trabajar desde otro prisma. Gloria, ¿dónde pueden localizarte, además bueno, para si quieren asistir a el viernes? O sea, cómo pueden ver esa parte? Porque de las personas que he visto conectadas, he visto bastante, hay creo que unos cuantos emprendedores
que seguramente esta visión, ¿no? de coaching para emprendedores desde el planteamiento del sistema, ¿sabes? Les puede ayudar, ¿no? A tener esos momentos de, ahí está el tema, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, sobre el viernes es en francés, pero Ah, ok, mañana hacemos un trabajo con mi colega sobre las creencias limitantes y potenciadoras. Y ok, es en español. ah, y si no, sobre Instagram, LinkedIn, siempre hay una ok. posibilidad de encontrarme. Vale, estás como Gloria Impina, para los Sí, que aquí en Instagram es un, bueno, ya sabéis que lo pongo siempre en las grabaciones, creo que es Gloria guión bajo Impina y en LinkedIn estás igual como Gloria Impina, esto lo tengo claro. Gloria, un millón de gracias, me ha encantado volver a encontrarnos, que hacía muchísimo que no nos veíamos. Muchísimo éxito en las dos charlas y además te felicito porque hacerlo en un idioma que no es el nuestro de origen y además, bueno, el francés efectivamente es una lengua compleja de hablar en ese sentido. El inglés es más fácil, como digo yo siempre, el inglés es mucho más fácil, pero el francés y el alemán tienen lo suyo, así que todo mi más sincera enhorabuena, te deseo muchísimo éxito. Seguro que vais a tener un montón de personas. Bueno, ya la habéis tenido, ¿no? Me has dicho que estaban como 90 y pico personas sí. conectadas en la primera sesión, así que seguro eh, bueno, que estaréis por ahí rondando esos números y transmitiendo y compartiendo toda esta parte de la visión sistémica. Y de nuevo, gracias por aceptar mi invitación, por compartir esta charla conmigo y lo dicho, te deseo muchísimo éxito. Gracias a ti por haberme invitado, ha sido un placer. Igualmente. Cuídate mucho. Chao. Que un abrazo a todos los que os habéis estado conectando, ya sabéis a los que no, ahora os dejo ahí la grabación para que podáis verla. Gracias a todos. Buena tarde.